poder por medio de mi hermana Vanessa. Señor, que esta palabra, Señor, nosotros sepamos atesorarla, Señor. No porque la va a traer mi hermana Vanessa, la trae otra persona, ella sigue siendo fuerte, ella sigue siendo poderosa, ella sigue siendo, Señor, lo que tú dices y nos mandas que hagamos en esta palabra. Llena a mi hermana, Señor, de sus cabezas hasta sus pies, con esa unción que tu Espíritu hable por ella, por medio de sus labios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya, ¿verdad? El Señor es bueno y maravilloso, ¿verdad? Que Él nos está hablando, hermanos. Escuchemos, ¿verdad? La voz del Señor y obedezcamos, ¿verdad? El Señor dice su palabra, es mejor obedecer que los sacrificios, ¿verdad? Es necesario que escuchemos cuidadosamente, ¿verdad? Lo que Dios nos está hablando y obedezcamos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Se pueden sentar, hermanos. Vamos a comenzar y vamos a comenzar esta palabra. Para comenzar, vamos a leer Génesis 39:12. Cuando lo tengan pueden decir un amén, ¿verdad? Le voy a pedir al hermano que lo tenga, que lo pueda leer en voz fuerte y se pueda poner de pie, hermano. Génesis 39:12. Gloria a Dios. Y ella lo asió por su ropa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y salió, amén, ¿verdad? Esa es la historia de José. En esta noche, hermano, yo le puse el tema de esta prédica, ¿te quieres casar con el novio? ¿Quieres seguir? Yo le decía al Señor, ¿verdad? Esto me ponía para mí. Yo siempre tomo la palabra para mí. ¿Quieres ser mi esposa, verdad? ¿Quieres serme fiel? ¿Verdad? Entonces yo meditaba en la palabra, ¿verdad? Que el Señor habla de dos formas, ¿verdad? En los matrimonios, ¿verdad? Habla del adulterio y de la fornicación. Entonces ahora vamos a leer 1 Corintios 6:18. Aleluya. Y yo le puse este tema, ¿verdad? ¿Te quieres casar conmigo? No conmigo, ¿verdad? Con Dios. Dios les pregunta esta noche, el Señor les pregunta, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres seguir siendo fiel? Esa es la pregunta de esta noche, en esta prédica, con signos de pregunta, ¿verdad? ¿Sí saben cuáles son los signos de pregunta, verdad? ¿Te quieres casar conmigo? Nos dice el Señor esta noche. ¿Quieres seguir siendo fiel a mí? ¿O quieres, verdad, vivir en fornicación o vivir en adulterio, verdad? Una de dos. Vamos a leer 1 Corintios 6:18. Dice la palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En esta palabra, hermanos, en la primera que leyó el hermano decía que José, cuando vino la tentación, huyó. ¿Sí vieron la palabra que decía huyó? Y aquí en Corintios dice huir de la fornicación, dice. Entonces, la palabra huir, cuando yo escudriñaba la palabra, es una acción. Es una acción, ¿verdad? Huir es que usted salga corriendo. Entonces, ¿verdad? El Señor en esta noche, yo les voy a explicar un poco acerca de la fornicación o adulterio, ¿verdad? En la carne y en lo espiritual. Es de las dos formas, no solo de una, pero las dos son pecados, ¿verdad? En la carne y en el espíritu también es pecado delante del Señor. Por eso el Señor te dice, ¿te quieres casar conmigo esta noche, verdad?
y te dice, si ya estás casado, quieres serme fiel, no quieres vivir en adulterio, ¿verdad? Engañándome. Entonces ese es el tema de esta noche. Y aquí en la palabra dice huir. Y yo meditaba en esta palabra, ¿verdad? Que dice que el Señor aquí nos dice huir es una acción. Cuando nosotros estamos en fornicación, hermanos, o en adulterio, tenemos que accionar. Lo primero que el Señor nos manda aquí, según la palabra, es accionar. Si usted lo está haciendo, déjelo. Porque la palabra declara que es un pecado y que por eso no podemos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Aunque se sienta dura la palabra, yo le decía al Señor, dura es la palabra para mí, Señor. Dura es, le decía al Señor, pero así es, ¿verdad? El Señor así nos habla, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Huir de la fornicación. Y dice, vamos a leer ahora desde el 12 para entender, ¿verdad? Todo lo que estoy leyendo, hermanos. Y dice, todas las cosas me solicitan, mas no todas me convienen. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, dice, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo, dice, son miembros de Cristo? Quitaré pues, dice, los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Y no sabéis que el que une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. El Señor en su palabra nos dice, ¿verdad? Que cuando en Mateo creo que dice ese texto, que cuando se casan, les dice ahí Mateo, ya no serán dos, sino será una sola carne. En Mateo nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí en esta palabra el Señor habla de una ramera. Y yo cuando me iba al Antiguo Testamento, el Señor dice que en aquel tiempo, ¿verdad? Era como la mujer se casaba, para que entiendan, ¿verdad? En los tiempos antiguos, o el padre le conseguía a la esposa, ¿verdad? Y se la apartaba. Había muchas formas de que la persona se casaba, jóvenes, ¿verdad? Entonces, allí dice, ¿verdad? Que el que se une a una ramera, ¿verdad? En fornicación, ¿verdad? Allí nos habla el Señor, pero yo entendí así, ¿verdad? Que en aquel tiempo era importante casarse, que se unieran bajo una bendición del Señor. Entonces, es necesario, ¿verdad? Casarnos. Entonces, el Señor, hermanos, allí, ¿verdad? En aquel tiempo era necesario, era obligatorio casi casarse. En este tiempo, ¿verdad? En la sociedad que vivimos, es normal, ¿verdad? No casarse. Yo no sé, ¿verdad? Si ustedes me entienden la idea que el Señor ponía en mi vida, que en la sociedad que vivimos no es importante, ¿verdad? No es importante porque la persona vive nomás en unión libre y ya, ¿verdad? Yo les digo porque yo vivía así, ¿verdad? Un tiempo yo vivía así y para mí se me hacía normal. Y yo le decía al Señor, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Y muchas veces yo me acuerdo que mi pastor fue a hablar con nosotros, ¿verdad? Y mi pastor nos dio un consejo en la casa y a mi esposo y a mí, pero siempre poníamos una excusa los dos, ¿verdad? Que no, pero gracias a Dios, ¿verdad? Dios, una de las excusas es que no teníamos dinero y muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios suplió, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Cada uno de los hermanos suplió, nos ayudaron y gracias a Dios pues lo pudimos hacer, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Que en aquel tiempo, por eso hablaba de una ramera, hermanos, porque el Señor en aquel tiempo no era común que la pareja estuviera así, ¿verdad? Más en estos tiempos es normal, ¿verdad? Eso es normal, la sociedad lo toma como normal, pero nosotros los cristianos no, ¿verdad? Porque la palabra dice que es pecado. Vamos a seguir leyendo y dice, huir de la fornicación. Otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Y vamos a leer ahora Judas 1:7. Y dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera en aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hasta ahí. Vamos a leer Efesios 5:5. Gloria a Dios. Digan un amén, hermano, que estoy nerviosa. 5:5. Y dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El Señor nos habla también en Apocalipsis, ¿verdad? Que ningún fornicario, el Señor en esta noche, hermano, nos está hablando en la carne y en el espíritu. El Señor nos está hablando, ¿verdad?, en lo espiritual sobre todo, hermano. Cuán pecado es, ¿verdad?, delante del Señor que vivamos en fornicación en el espíritu, hermano. Porque nosotros ya tenemos ese esposo, ¿verdad?, que se le fiel a nuestro esposo, hermanos. Y dice aquí, ¿verdad?, que ningún fornicario entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Es algo que no lo digo yo, ¿verdad?, sino lo dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer en Jueces 16:1 en este momento. Ya les expliqué, ¿verdad? Yo le decía al Señor, bueno, eso ponía a mí que explicara qué significaba una cosa y otra, ¿verdad? Y muchas veces los jóvenes o alguien tal vez no puede entender, ¿verdad? Pero eso es el significado de la fornicación y del adulterio, ¿verdad? Eso significa. Vamos a leer en Jueces. Jueces 16:1. Aleluya. Vamos a leer esta noche un pedacito de una historia, ¿verdad?, que habla acerca de eso. Y dice: fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera. Por eso leíamos en Corintios, ¿verdad?, donde habla de la ramera. En aquel tiempo era muy difícil que un joven no se casara, ¿verdad?, que se presentara delante del Señor. Entonces dice que este joven, ¿verdad?, la palabra del Señor dice, hermano, que él era un nazareno, era un escogido por el Señor, ¿verdad? Tal vez nosotros no somos nazarenos, pero el Señor nos ha salvado con la sangre de Cristo, nos ha limpiado, ¿verdad? Y el Señor no quiere que vivamos así, ¿verdad?, en fornicación y en adulterio, sobre todo espiritualmente delante del Señor, ¿verdad? Y dice: y fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Quiere decir que Sansón andaba en Gaza, ¿verdad?, haciendo lo malo, hermano, porque andaba en un lugar que él no tenía que andar, ¿verdad? Andaba buscando, ¿verdad?, andar con una ramera, andaba, ¿verdad?, haciendo algo que no era agradable delante del Señor, porque el Señor lo tenía escogido, ¿verdad?, como un nazareno, como un salvador, ¿verdad?, como un juez que iba a salvar a ese lugar, ¿verdad? Y luego dice más adelante: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, el cual se llamaba Dalila. Dice que él, andando ahí, hermanos, él se enamoró. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros ya somos cristianos, ya hayamos tenido un amor con nuestro Dios, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos enamoramos más de las cosas, ¿verdad?, de allá, el Señor nos llama a eso como fornicación
adulterio al pueblo de Israel, el Señor le decía a Jeremías, ¿verdad?, que había fornicación en el pueblo, ¿verdad?, porque amaban a los otros dioses. Y dice, hermanos, que también, ¿verdad?, dice de que en el libro de Oseas, que el Señor le daba un ejemplo, ¿verdad?, de la adúltera, y le decía que así como adulteraba con sus amantes ella físicamente, así adulteraba con ¿verdad?, el pueblo de Israel, pecando delante del Señor. Entonces este hombre, podemos ver, hermanos, que él se enamoró. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros vivimos un evangelio así, podemos enamorarnos de esas cosas más, ¿verdad?, que de las cosas del Señor. Y saben, hermanos, que yo decía al Señor, nosotros podemos estar presentes en la casa del Señor y amando algo más, y no al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros podemos amar, ¿verdad?, decir de boca o venir a la iglesia, ¿verdad?, pero allá afuera, saliendo de esas puertas, podemos vivir en fornicación, ¿verdad?, con el mundo. Yo me imaginaba tantas cosas, llegando a nuestra casa, en un cuarto encerrado, podemos estar en el teléfono, tal vez fornicando, tal vez oyendo música del mundo, tal vez, yo no sé qué tantas cosas, hermano, tal vez, ¿verdad?, viendo pornografía, ¿verdad?, tal vez, no sé qué más pudiéramos hacer, ¿verdad? Yo le decía al Señor, hay tantas cosas que nosotros como cristianos saliendo de aquí podemos hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, y venir a la iglesia, y el Señor a eso le llama adulterio y le llama fornicación, ¿verdad? A esas dos cosas. El Señor no quiere, ¿verdad?, que nosotros vivamos un evangelio así, hermano. El Señor quiere que nosotros nos enamoremos de Él. Amén. Y dice su palabra, y vinieron a ella los principales de los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmale que en qué consiste su gran fuerza, y cómo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros dará 1100 ciclos de plata. Quiere decir que Sansón, ¿verdad?, había un enemigo, hermanos. Cuando nosotros estamos allá afuera, siempre va a haber un enemigo para nuestras vidas. Amén. Que el deseo de él es matarnos, robar lo que Dios nos ha dado. Como a Sansón, ¿verdad?, el Señor le había dado, ¿verdad?, esa fuerza, ese poder, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu de Jehová venía sobre él, mas a nosotros el Espíritu de Jehová tiene que habitar en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, el enemigo siempre saliendo de ahí, él va a querer robarnos algo, hermano. Él no nos quiere, ¿verdad?, ver así nomás, como a Sansón lo miraban los filisteos, y en todo este capítulo dice que, ¿verdad?, le ponían una trampa, le decía a la mujer una cosa, le decía a otra, le ponía otra para engañarlo, ¿verdad?, él. Y dice de que él no podía, ¿verdad?, porque el Señor lo guardaba. Y dice más adelante, vamos a leer el 6 y dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió, Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces te debilitaré y seré como cualquiera. Y así le dijo en todos estos capítulos, hermanos. Él siempre ponía una excusa, una mentira a Dalila, y Dalila siempre, ¿verdad?, le hacía lo que él le decía para destruirlo, ¿verdad? Él era el enemigo queriéndolo destruir, y en esas veces siempre el Señor lo guardaba, y así a nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros salimos, hermanos, allá afuera de la iglesia y vivimos en fornicación, ¿verdad?, con el enemigo o con las cosas del mundo, ¿verdad?, viene el enemigo a querernos matar, y a veces no ha podido por su misericordia, porque el Señor nos sostiene, porque el Señor nos ha dado la fuerza para volver a venir a su casa a buscarle, ¿verdad? Y vamos a ver el 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Y ya has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Quiere decir que la mujer era mentirosa porque no lo amaba, ¿verdad? Y aconteció que
presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducido a mortal angustia. Quiere decir que él entregó su corazón a ella, ¿verdad? Grandemente. Él, como el Señor nos dice, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo, ¿verdad? Así él quizás amaba a esa mujer, y el Señor no quiere, ¿verdad?, que amemos algo más, porque si amamos algo más, hermanos, ahí va a estar nuestra fuerza, ¿verdad? Yo meditaba en eso, Señor. Cuando tú amas algo más, ahí está tu fuerza, porque tú das todo por lo que amas. Ahí desgastas tu cuerpo en lo que amas, haces porque amas eso. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, tú amas al Señor, tus fuerzas van a ser para el Señor, tu alma va a ser para el Señor, tu corazón va a ser para el Señor. Y dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartara de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien arrapó las 7 gendejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, hermanos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para morirse en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces, hermanos, yo meditaba en la palabra que dice, ¿verdad?, que cuando nosotros entramos a eso, puede venir el enemigo, hermanos. De tantas veces que estamos, como yo decía, como un pie así, ¿verdad? Como un pie así, y un pie aquí, y un pie allá. Puede venir el enemigo y en una de esas matarnos, ¿verdad? Y dice ahí la palabra que le sacó los ojos. En una de esas, ¿verdad?, nos puede dejar ciego el enemigo, hermanos. Y ya no poder seguir, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Señor. O ya no poder, ¿verdad?, hacer el propósito que el Señor tenía en nuestra vida. O ya no haciendo lo que el Señor quiere, ¿verdad?, para nosotros. Y luego dice que también le ataron con cadenas, ¿verdad? Y yo meditaba también allí que dice que el Señor, ¿verdad?, en una de esas nos puede poner cadenas el enemigo. El enemigo nos puede poner una cadena, hermano, y tenernos ahí en esa cárcel como a Sansón. Sansón estaba ciego con cadenas en una cárcel, y yo decía, Señor, qué duro es, ¿verdad?, no obedecer a ti, porque el enemigo quiere ponernos cadenas, ponernos ojos cerrados, ¿verdad?, para no mirar. Es bien difícil no mirar, hermanos. Yo, ¿verdad?, físicamente sé que es difícil no mirar. Imagínense espiritual, cómo andamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a caminar si no miramos el camino que Dios nos ha mostrado? ¿Cómo vamos a seguir si estamos tal vez encadenados ya? Si tal vez por estar jugando con las cosas del Señor, ¿verdad?, nos encadenó el enemigo, y ya luego no podemos mirar lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Y entonces vamos a leer, en este momento vamos a leer Apocalipsis 22. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a leer
Apocalipsis 22:14 y dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora vamos a mirar Apocalipsis 21. Entonces, hermanos, el Señor, ¿verdad?, no quiere que vivamos en fornicación ni en adulterio con el Señor, sobre todo espiritual, ¿verdad, hermano? Porque yo le digo al Señor que es un pecado delante del Señor. En esta noche aprendimos que es un pecado, ¿verdad?, delante de Dios. Y si nosotros vivimos en eso, yo meditaba, si tú vienes, Señor, si nosotros salimos del templo, ¿verdad?, y estamos en nuestra casa o en nuestro trabajo, tal vez haciendo algo que es adulterio y fornicación delante de Dios, hermano, y si Cristo viene en un cerrar y abrir de ojos, ¿verdad?, ahí nos vamos a quedar. Pienso de que aunque aquí el Señor tal vez nos haya dado de su presencia, pero como vivimos en fornicación y adulterio, acuérdense, sale y hace las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Usted sabe, cada quien, ¿verdad?, qué puede ser, ¿verdad? Yo ponía muchas cosas en mi mente, en mi vida, y yo sé que cada uno de ustedes sabe, ¿verdad? Muchas veces puede ser el teléfono, el trabajo, los amigos, no sé, ¿verdad?, qué más puede hacer en la vida de nosotros. Y si nosotros salimos para allá, pueda que el Señor venga en ese momento y quedarnos allí, ¿verdad?, porque estábamos en fornicación o en adulterio. Y si nosotros nos morimos también, ¿verdad?, en ese suspiro y estábamos haciendo algo, ahí podemos quedar, ¿verdad? Y no vamos a ser salvos, porque delante del Señor nos va a decir, ¿verdad?, estabas haciendo esto, mi palabra, ya te había dado mi palabra, tú tenías mi palabra, ¿por qué no obedeciste? Al principio leímos que hay que accionar, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos haciendo algo que la palabra nos declara, nosotros tenemos que hacer una acción. Sobre todo, ¿verdad?, yo meditaba, Señor, si mi teléfono me está quitando el tiempo para buscarte, para orar, para leer tu palabra, para hacer las primeras obras que tú me dabas, o para no estar tanto ahí, yo decía esto, ¿verdad? Venían muchos pensamientos. La acción sería ir a la tienda y quitar el internet. Ya no tener internet, yo quiero buscar de Dios, yo ya no voy a estar allí. Y usted va a accionar, hermano. Usted no va a decir, yo quiero dejar esto, pero no puedo, no, porque es una obra de la carne. Y como es una obra de la carne, Dios no va a venirse a quitar. Es una obra de la carne y es pecado. Y esa la aleja de Dios. Entonces usted tiene que decir, yo ya no lo voy a hacer. Y tiene que hacer la acción y dejarlo, ¿verdad? No tiene que decir, ay, tal vez Dios me lo va a quitar, tal vez Dios. No, usted accione y arregle su vida, ¿verdad? Arreglemos nuestra vida si en algo estamos fallándole, para que el Señor, ¿verdad? Para que el Señor, si Él viene en esta noche, si usted muere en esta noche, usted se va con el Señor. Muchas veces, ¿verdad?, el hermano nos hablaba, no nos mira el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué muchas veces el Señor no nos mira? ¿Por qué, hermano? Porque hemos dejado, ¿verdad?, de buscarle como antes. Posiblemente ha dejado de buscarle, de adorarle, de tener un rato de oración, de tener un rato de la palabra, ¿verdad? Porque tiene tal vez tantos afanes en su vida, hermanos, que no puede estar un momento con el Señor en su casa. O dice, yo estoy ocupado, tengo cosas que hacer. El Señor ya no quiere eso, ¿verdad? El Señor quiere que le amemos, que volvamos a amarle, hermano, porque Él está dispuesto a perdonarle. Si le hemos engañado, si le hemos hecho algo que al Señor no le agrada, Él está dispuesto, hermano, a perdonarnos, a limpiarnos, a restaurar nuestra vida con Él, a volver, ¿verdad?, esa presencia a nuestra vida, hermanos, a volver, ¿verdad?, lo que el Señor tenía con nosotros, ¿verdad? Porque Él, ¿verdad?, tiene cosas grandes para darnos.
hermanos, tenía un propósito en él, así tiene el Señor, hermano. El Señor tiene propósitos en su vida, pero muchas veces, ¿verdad?, no puede el Señor por causa de la fornicación, por causa del adulterio que hay en su vida. Es necesario, ¿verdad?, que accione esta noche y que tome cartas en el asunto, ¿verdad? Yo meditaba en mi vida, hermano, muchas cosas, y yo venía al recuerdo, ¿verdad?, muchas cosas en mi vida. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo me acuerdo fue que yo accioné en ese tiempo. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le dije, yo no sé, le dije yo, hasta aquí llegamos. O te casas o te dejo. Yo así le dije. Tal vez fui un poquito mala o dura, ¿verdad? Pero yo así le dije a mi esposo. Y entonces, hermano, el Señor así quiere que accionemos, que le digamos al Señor, yo quiero serte fiel, Señor. Yo no te quiero dejar. Yo renuncio a mi pecado, a lo que me está quitando el amor, el gran amor que yo te necesito amarte, ¿verdad? Porque el Señor es bueno, hermano. Él, cuando venimos a su casa, Él nos espera. Él tiene algo para nosotros. Él nos llena de su presencia. Él nos da. Yo le digo al Señor, Él es tan bueno, Señor, porque aún fallándote, aún, ¿verdad?, el pueblo de Israel, aún, ¿verdad?, viviendo, haciendo tantas cosas, el Señor tenía misericordia y así la tiene con nosotros, ¿verdad? Yo meditaba, ¿verdad?, cada vez que venimos, Señor, tal vez venimos con algo, con un dolor, con una angustia, pero tú ahí estás, Señor. Tú has sido fiel. Nosotros hemos sido infieles, pero Él ha permanecido fiel, hermano. Ese esposo ha permanecido fiel con nosotros. Él no nos ha dejado, hermano, ni nos ha desamparado. Él quiere, ¿verdad?, que arreglemos nuestra vida esta noche y que hagamos un pacto con el Señor, un compromiso de amarle eternamente. Cuando usted se casa, ¿verdad?, usted dice, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y así al Señor, ¿verdad?, que nosotros digamos, hasta que la muerte nos separe, Señor, hasta que tú vengas, Señor, serle fiel a nuestro Dios. Él nos ama como un padre o un hijo, ¿verdad, hermanos? Yo le digo al Señor, tú nos amas, Señor, tan grande, que nos agarra de la mano y nos sostiene y nos guarda, nos ayuda, hermanos. Él es grande. Yo le digo al Señor, tú eres poderoso, Señor. No hay nadie como tú, le digo. No hay nadie, y tu fidelidad es eternamente, tu misericordia. Nosotros hemos sido infieles, hermano, muchas veces, pero Él ha estado con nosotros, hermano. Es necesario, ¿verdad?, que accionemos esta noche. El Señor ya no quiere que nomás estemos sentados y escuchemos la palabra y saliendo de ahí no accionamos. Es necesario, ¿verdad?, que esta noche hemos aprendido a accionar, que oímos la palabra, hermanos. Siempre el Señor nos habla por medio de la palabra, por medio de un hermano, pero salimos y no accionamos. Seguimos a veces en lo mismo, mas el Señor esta noche nos está enseñando a que debemos accionar. Vamos a leer Apocalipsis 21. Yo, ¿verdad? Un hermano me hizo un dibujo bien bonito, ¿verdad? Y yo meditaba en esto, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, Él tiene muchas cosas que darnos en la tierra, maravilloso, ¿verdad? Tal vez, no sé, ¿verdad? No sé qué usted está esperando, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas que no acabaría esta noche para decirle que tiene para darnos: vida en abundancia, una salud, unos hijos, un esposo, una esposa, tal vez bendiciones, ¿verdad? Tiene comida en su casa, no sé qué más, ¿verdad? Bendiciones espirituales, físicas, ¿verdad? El Señor tiene, pero el Señor también tiene bendiciones espirituales, ¿verdad? Y una de las bendiciones es la vida eterna, ¿verdad? Es un lugar maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Yo meditaba en esta palabra y yo decía, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Es bonito serle fiel al Señor. Es necesario, ¿verdad?, por amor a Él, amarle y tener esa bendición un día, hermano, cuando ya no estemos en esta tierra, llegar hasta ver a nuestro amado, ¿verdad?
y el hermano ponía una novia, ¿verdad? Así nosotros tenemos que estar, hermano, con un vestido bonito, ¿verdad? Yo decía un vestido bonito, un arreglo, algo maravilloso, esperando a nuestro novio, ¿verdad? Limpio. Pienso que cuando se casa una novia, no llega sucia ni despeinada, ¿verdad que no? Llega bien bonita, ¿verdad? Llega bien bonita, bien arreglada. Así el Señor espera que lleguemos nosotros. Por eso el Señor nos habla cada servicio, ¿verdad? ¿Por qué nos espera así? Yo meditaba en eso. El Señor nos espera como una novia bien bonita, ¿verdad? Yo en todas las bodas que he visto aquí en la iglesia están bien bonitas las bodas, ¿verdad? Son arreglos bien bonitos, todo bonito, las mesas bonitas, las cortinas bonitas, ahí no hay nada feo, ¿verdad? A una novia va bien bonita, ni se conoce, todo va bien bonito, el novio está ahí también bien arreglado, bien limpio, pero entonces, ¿verdad? Así el Señor espera de nosotros, que estemos como esa novia, bien bonito, para cuando Él venga, ¿verdad? Y nosotros nos vamos con nuestro amado, nos vamos con nuestra novia, con nuestro novio, y vamos a ir a un lugar, ¿verdad? Que el Señor tiene preparado. Él tiene promesas para nosotros, ¿verdad? Si nosotros le somos fieles. Por eso el Señor cada día nos limpia con su palabra. Su palabra es la que nos limpia. Porque en el mundo, ¿verdad? Las personas no conocen la palabra muchas veces, pero nosotros tenemos la palabra que nos limpia cada vez que estamos en su casa. Y voy a leer un pedacito y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidios, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta ahí, ¿verdad? Pueden seguir leyendo más adelante ustedes, si ustedes quieren. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Él tiene algo maravilloso para nosotros. En esta noche, hermano, el Señor, ¿verdad?, quiere que seamos fieles, que accionemos, ¿verdad?, sobre todo que tomemos una acción. Cada día hay una palabra en su casa, y el Señor quiere que nosotros accionemos, que ya nos quedemos solo oyendo la palabra, ¿verdad?, y que saliendo de ahí la guardemos en algún lugar y luego a lo mismo otra vez, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, tiene cosas maravillosas, cielo nuevo, tierra nueva. Vale la pena serle fiel al Señor, hermano. Vale la pena esforzarse, vale la pena buscar al Señor, ¿verdad? Vale la pena todo lo que es para el Señor, vale la pena. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Cuando usted, ¿verdad?, tiene una visión con el Señor, usted no quiere salir de allí, ¿verdad, hermano? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted quisiera que fuera eterno y que, ay, Señor, no sé, ¿verdad?, cómo quisiera usted que siguiera el Señor dándole eso, lo que está viendo, y que no se acortara esa visión y que usted quisiera ver más y más, pero muchas veces el Señor solo es un pedacito y ya. Y yo digo, imagínense el día que vayamos con el Señor, ¿cómo será eternamente, hermano? Ahí no va a haber lágrimas ni dolor, ahí no vamos a sentir dolor, ni aún por nuestros familiares que se quedaron. Yo digo, aquí tal vez nos duele, pero allá no, nadie va a sentir dolor por el que se quedó, por el que se fue por allá, nada, hermanos. Allá va a haber, ¿verdad?, solo felicidad, amor con el Señor para siempre.
para vivir con nuestro amado, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? El mensaje que Él me daba para mí, ¿verdad? Y yo se los comparto y que el Señor les bendiga, hermanos.